Pamela, gracias, buenas tardes, gracias por la confianza de contestarme. Es una vergüenza lo que está pasando en Baja California. ¿Qué opinas? Joaquín, buenas tardes, saludos a tu auditorio. A ver, me parece que no solo es una vergüenza, es un escándalo lo que está ocurriendo y me parece que es algo que nos debería de preocupar a todas y a todos. Que no es algo que termine y digamos que solamente tenga que ver con una decisión que claramente atenta en contra de lo que las ciudadanas y los ciudadanos decidieron en las urnas el 2 de junio pasado, porque ellos votaron por un gobernador que hoy es el gobernador electo, pero lo votaron por 2 años. Y ahora otro órgano que no es un órgano facultado constitucionalmente para ampliar un mandato, para decidir quién gobierna durante 3 años una entidad, esté modificando estas reglas. Va claramente en contra de nuestro Estado de Derecho, va claramente en contra de nuestra Constitución y va claramente en contra de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos de Baja California de ser ellos y ellas quienes decidan quién les ha de gobernar durante determinados periodos. Ahora, aquí estamos además... Te está mostrando la oposición PAN y PRI de qué está hecha. ¿Cómo puede ser, Pamela, que un Congreso local de Baja California con 3 diputados locales de Morena construya una mayoría calificada de 2/3 partes para aprobar, hacer una modificación constitucional en beneficio del gobernador electo de Morena? A ver, me parece que es inaceptable, es incomprensible o con la composición que tienen, pero es inaceptable fuese la que fuese la composición. Sí, claro, pero lo que están haciendo es irse en contra de todo nuestro orden jurídico, es decir, ya no, desaparecen toda lógica de Estado de Derecho, desaparecen toda lógica de Constitución federal o local y desaparecen toda lógica de respeto a la voluntad de la ciudadanía en relación con esto, y sin duda llama mucho la atención el hecho de que sea un Congreso integrado por una mayoría que no es la mayoría de quien se verá beneficiado por una norma de esta naturaleza. Sin duda esto pues requiere una explicación porque va en contra de lo que sería el sentido común, digamos. En la misma Constitución, pero además con una caradura lo están haciendo. Pamela San Martín, consejera del INE. Es increíble, se hizo en la madrugada sin que nadie se diera cuenta. Ahora han sesionado ya al menos 4 de los cabildos, como bien te decía Rocío, y ya 3 de ellos ya aprobaron una modificación de esta naturaleza. Me parece que esto sin duda será algo que tendrá que ameritar un pronunciamiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se puede aceptar una intención o una decisión de esta naturaleza en nuestro derecho, porque aparte genera consecuencias terriblemente preocupantes. Genera consecuencias que trascienden a Baja California. Si esto es algo que se permite en México, significa que el día de mañana cualquier constituyente permanente, es decir, el Congreso correspondiente con ya sea la mayoría de los estados o la mayoría de los municipios, puede cambiar las reglas de lo que las ciudadanas y los ciudadanos eligieron, tanto para ampliar mandatos como para reducirlos. Es decir, el día de mañana se podrían reunir el constituyente permanente y decir que el periodo de mandato del actual presidente de la República no es de 6 años, sino que pues tal vez nos ahorraríamos recursos si fuera de 10 años o de 12 años o del número de años que se decidiera. O en cambio, en un sentido inverso, podríamos tener a un constituyente permanente en una entidad que tiene sus problemas con su respectivo gobernador o gobernadora, y entonces decidir que si bien las ciudadanas y los ciudadanos eligieron a ese titular de la gubernatura por un periodo de 6 años, pues reduzcamos el periodo a 4, a 3 años, a 5, a los que decida el constituyente permanente, en contra de la voluntad de las ciudadanas y de los ciudadanos. Es precisamente por la aberración que esto significa en nuestro sistema que la propia Corte, cuando validó el que los estados podían reducir los periodos de gubernatura para empatarla con las elecciones federales a partir de la reforma del 14, expresamente dijo que esto se tenía que decidir antes de las elecciones, es decir, tenía que ser una decisión previa para efecto de respetar la voluntad de la ciudadanía. En lo posterior, como lo han hecho, es que es un cochinero, vamos, y repito, en la total impunidad, Pamela.
No, en la total impunidad y además después de que esto ya se había intentado modificar a lo largo del proceso electoral. Esta reforma viene del 14, es decir, la determinación de que la gubernatura dure 2 años se hizo en el 2014 y una vez que inicia el proceso electoral hubo 2 impugnaciones que se presentaron, o 2 momentos donde se presentaron impugnaciones, una al momento de emitir la convocatoria a la elección y en un primer momento el Tribunal Local decidió ampliar el periodo a 5 años, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo regresó a 2, tal cual había estado establecido en la Constitución previa al proceso electoral. Posteriormente, en la época de registro, el actual gobernador electo presenta una impugnación, nuevamente el Tribunal Local le da la razón y ahora la amplía no a 5 sino a 6 años y nuevamente el 29 de mayo de este año, 5 días antes de la jornada electoral, la Sala Superior confirma y deja muy claro el periodo por el que votarán las ciudadanas y los ciudadanos será un periodo de 2 años. Esa es la regla con la que nos fuimos a ese proceso y es la regla que aplicó para ese proceso. No existe ningún fundamento para quitarle a los ciudadanos el derecho de tomar la decisión de quiénes gobiernan durante 3 años. Bien, Pamela, gracias y seguiremos con este tema, ¿te parece? Por supuesto que sí, Joaquín, y esperemos que esta sí sea una decisión que se revierta porque es muy preocupante para nuestro país. Así es, porque como tú lo señalaste, el Congreso de la Unión puede decidir o disminuir el mandato del presidente López Obrador si esto queda como antecedente. Exactamente, y nosotros no podemos dar para atrás o permitir que se eche para atrás los derechos de los que ya gozamos todos y todas. Gracias, Pamela, te mando un abrazo, que estés muy bien. Igualmente, Joaquín, abrazo, saludos nuevamente a tu auditorio. Muchas gracias, Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral, refiriéndose a este escándalo político, electoral y legal en Baja California.